Bien, bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer taller del año. Hoy vamos a hablar sobre cómo ustedes como mamá, papá, cuidador, podemos identificar cuando tu hijo o tu hija necesita ayuda, independientemente de la edad que tenga. Aquí vamos a identificar los indicadores de alarma, ya sea en niños, en adolescentes, en adultos, ¿ok? Principalmente como todo en esta comunidad de rapport, nosotros promovemos es al tema de primero evaluarnos nosotros, estar bien nosotros como cuidadores para después poderlo ver en nuestros hijos. Así que les doy súper la bienvenida a que nos estén acompañando hoy. Bien, entonces, primero para las personas que estén nuevas aquí, que no nos conozcan, bueno, nos vamos a presentar brevemente, vamos a hablar un poquito de qué es Rapport, ¿no? Aquí tienen algunas de las fotografías de nosotras, del equipo, de tanto la orientadora Georgiari Pernilla, que nos está acompañando hoy, y bien, también de mi persona, estamos en talleres, en talleres, comunidades en colegios y bueno. Entonces, básicamente, ¿qué somos nosotros? Brevemente, somos un centro de orientación familiar. Entonces, aquí básicamente lo conformamos psicólogos orientadores que buscamos simplemente llevar ante ustedes un conocimiento práctico, sencillo sobre temas de salud mental y, por supuesto, criar desde el amor. Lo que buscamos es que ustedes se sientan bien, estén bien para que puedan criar desde el respeto y la paciencia a esos pequeñines en casa y dependientemente si tu hijo ya es un adulto, puedes acompañarlo en esta nueva fase. ¿Okay? Y principalmente también nosotros vamos a conversar varias cosas el día de hoy. Les queremos mencionar brevemente nuestros servicios, qué trabajos hacemos. Por supuesto, tenemos el trabajo de psicoterapia, hacemos psicoterapia familiar y de parejas. Y también brindamos orientación familiar en asesorías de crianza para problemas que no necesariamente requieran un tipo de psicoterapia y por supuesto tenemos orientación psicosocial tanto adolescentes como adultos, ¿ok? Y también hacemos evaluaciones, remitimos informes, hacemos visitas a los colegios y ya Rapport tiene más de un año y gracias a todas las personas que han confiado y bueno, que llegaron ustedes el día de hoy. Bien, entonces ya vamos a entrar un poquito en el tema. Y nosotros, como siempre, en todos nuestros foro chats, comenzamos con esta frase potenciadora que siempre nos va a guiar como brújula el taller de hoy, que es que no existe un hijo o hija mal portado, sino uno que no se siente bien, que no sabe qué hacer y algo le pasa. Y lo mismo pasa contigo. Y nosotros queremos hacer como que énfasis en esta frase y en la última frase de lo mismo pasa contigo, porque primero tenemos que aprender a identificar esos indicadores de alarma en nosotros, ver cómo está nuestra salud mental, para después poder guiar y identificar en nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hablar de qué es salud mental. Pareciera que ahorita con el tiempo se ha popularizado mucho este término a raíz de la pandemia, pero muchas veces no sabemos qué es salud mental. Eh, y a mí me gusta explicarlo haciendo la asociación con la salud física. Yo lo explico así muy sencillo, ¿no? Básicamente es como que en vez de hablar de cómo se enferma el cuerpo a nivel físico, que vamos para el médico, aquí lo que se está afectando son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra forma de actuar y relacionarnos con otras personas. Como decir lo que es la medicina del alma, como le dicen a veces al tema de la salud mental. Y básicamente nosotros no buscamos de que no hayan problemas, no es que tú no tienes que tener problemas para tener salud mental, para nada. Lo que estamos buscando es un estado de bienestar, que tú estés bien o por lo menos te puedas adaptar sanamente a los problemas o situaciones que pasen en tu vida. Y quiero hacer énfasis en esta frase de capacidad de adaptarse sanamente, porque todos seguimos con nuestra vida, si tengamos problemas, conflictos e incluso en los casos más graves, trastornos mentales o de cualquier índole, pero eso no significa que nos adaptemos sanamente.
Y eso sí quiero hacer hincapié. A veces andamos por la vida con ese malestar constante y lamentablemente nos acostumbramos a ello. Entonces, quiero hacer énfasis de que el hecho de que te adaptes a algo no significa que lo hagas sanamente. Si tú no te sientes bien, si eso afecta a diferentes áreas de tu vida, hay que observarlo. ¿Ok? Y por supuesto, el tema de que vinieron muchos acá, aquí tenemos muchos madres, padres y cuidadores, vamos a hablar en las diferentes etapas. ¿Cómo saber cuando mi hijo tenga un problema de salud mental? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a identificar? Entonces, lo primero que hay que saber que es un problema de salud mental. Y aquí sigo con la metáfora de la salud física. Por ejemplo, cuando ustedes se empiezan a sentir mal, que uno suele decir, ay, tengo como malestar, tú empiezas a identificar, te empieza a dar fogaje, te empieza a arder la garganta, te empieza a doler la cabeza, sientes pesadez, tú empiezas a reconocer esos síntomas y tú dices, ah, ok, me estoy sintiendo mal. Pero no por eso tú vas corriendo a emergencias, ¿verdad? Uno no sale corriendo por un malestar así a emergencias. ¿Qué haces tú? Bueno, te tomas una acetaminofén, un ibuprofeno, una pastilla, te haces un tecito, buscas en internet qué puedes hacer y si esas cositas que tienes en casa te sirven para sentirte mejor, estamos bien, pasa el malestar y listo. Pero hay momentos donde si tú pasas una semana con eso o el malestar es tan intenso y tan fuerte, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahí? Que empezamos a preocuparnos y decimos, cónchale, este malestar no se me pasa y ahí es cuando vamos al médico. Entonces, quiero hacer esta distinción porque es lo mismo que pasa cuando nosotros tenemos un problema a nivel de nuestros pensamientos, de nuestras emociones o de nuestra forma de actuar. Podemos tener problemas en esa área y no necesariamente tenemos que salir corriendo a un psicólogo, a un orientador, a un psiquiatra. Tenemos que, hay momentos, hay criterios que nos dicen, concha, le tengo que ir. Pero ¿qué pasa casualmente en los más pequeños? ¿Ok? ¿Y cuándo saber cuándo es que tengo que buscar ayuda? El criterio, como decimos nosotros los psicólogos, el criterio más claro es cuando me está afectando mi rutina diaria. Por ejemplo, vamos a seguir con la metáfora de la salud física. Cuando tú tienes un malestar, es moderadamente leve, tú vas a trabajar con el malestar y le dices a la gente, bueno, tengo gripe, pero, ajá, vas y te puedes seguir haciendo tu comida, puedes seguir durmiendo con malestar, pero lo haces, o sea, es leve. Puedes vivir con eso porque está leve y te está haciendo el tratamiento, ¿no? El acetaminofén, el tecito. Pero ves que todas las tareas diarias que tú tienes, eh, cuando, ya va, disculpen un momento aquí, ya va, ajá, ok. Y cuando ustedes sienten ese malestar, ustedes van a preparar comida, van a hacer algo, ustedes tienen el malestar, o sea, su día a día se ve alterado por ese malestar. Pero llega un momento donde la enfermedad te tumba y te sientes tan mal que no puedes ir al trabajo o trabajar bien, no te puedes concentrar, pasan demasiadas cosas. Ahí es cuando tú buscas la ayuda, es lo mismo aquí. Entonces, incluso aquí se ve que empiezas a pelear con los demás. Entonces aquí es donde les queremos decir de que los problemas psicológicos pueden ser leves, graves y pueden ser crónicos, o sea que duran corto pero intenso, o pueden ser largos. Para ponerlo en términos más médicos coloquiales que nosotros entendemos, podemos simplemente tener una gripe, un resfriado o podemos tener una neumonía. Entonces, a lo que me refiero es que depende del malestar, de la duración, de la intensidad, nosotros podemos determinar si necesitamos buscar ayuda. Y en ese punto quiero hacer la distinción en lo que es un problema de salud mental y cuándo es un trastorno mental. ¿Y por qué necesitamos saber eso? Como lo mismo, nosotros necesitamos saber cuándo tenemos un simple resfriado o cuándo podemos estar teniendo algo mucho más grave. Cuando el malestar está muy fuerte,
tenemos que buscar la ayuda de un profesional, un médico, para que me diga, ajá, ¿qué me está pasando? Porque no se me quita esta tos si me estoy tomando el tratamiento, el jarabe para la tos. Él tiene que hacer sus exámenes y chequear, encontrar la causa y solventar el problema. Y muchas veces que te va a decir, mira, resulta que esa tos es porque tienes mal funcionamiento de los pulmones, tal, y según los exámenes, Dios no quiera, un cáncer, que es algo mucho más grave, ¿no? Entonces, por eso, o tengo una patología, te diagnostican asma, por ejemplo. Entonces, podemos ver que de un síntoma más leve, a raíz de la evaluación del profesional nos dimos cuenta que es algo más complejo. Entonces, básicamente, es la manera que nosotros podemos darnos cuenta de ver la diferencia. Los trastornos mentales es cuando ya hay demasiados síntomas y ya pasa a ser una condición que incluso te acompaña toda tu vida y tiene solución. Lo que pasa es que hay un tabú muy grande con el tema de la salud mental, porque pensamos que el psicólogo es para locos, que un trastorno mental la persona ya está loca, va para el psiquiátrico, y aquí es donde el labor de nosotros como centro de orientación familiar es decirle a los papás que no se asusten de buscar la ayuda y de hacerle una evaluación a su hijo. Es como hacerle un chequeo y ver qué está pasando. Entonces, ¿qué quiero enseñarles hoy? Que se den cuenta cuando su hijo tiene fiebre o cuando tiene esa tos o cuando está empezando ese malestar que nos puede estar indicando que requiere ayuda profesional o que pueda tener algo más serio, que hay que ponerle cuidado. Nosotros antes nos podían, si no sabemos qué es la gripe, cuando nos dé la primera fiebre nos vamos a asustar muchísimo. Entonces ya ahora tú sabes identificarla. Eso es lo que queremos que hagan ustedes. Pero en términos de salud mental, ¿cómo será la fiebre en la salud mental? Entonces lo vamos a estar viendo. Y como última reflexión, para comenzar con las edades más pequeñas, con los niños más pequeños, yo quiero que hay un mito que pareciera de que qué problemas puede tener un niño chiquito, ¿no? ¿Cómo un niño chiquito puede tener problemas de salud mental? ¿Cómo es eso? Y yo quiero decirles de que capaz aunque no tengan las complejidades de un adulto o de un adolescente, sí absorben todo lo que les rodea. Y los niños, a diferencia de los adultos, no lo pueden percibir tanto como, o no lo pueden verbalizar de una manera más directa como decir, mira, me pasa esto, por su lenguaje, por su inmadurez, por su desarrollo. Entonces aquí es donde yo le quiero decir, mamá, papá, cuidador, atentos a estos signos, porque ellos sí los muestran, pero a través de su comportamiento. Y muchas veces ese comportamiento, ¿cómo lo tachamos? Lo tachamos como que es un mal portado, es un mal criado, es un grosero. No, es que está mal acostumbrado, es un berrinchudo, y a veces ese berrinchudo, ese malestar, lo que hacemos es castigar en vez de observarlo y ver qué está pasando. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. ¿Cuáles son las señales de alarmas en niños, niñas? Estamos hablando de posiblemente de bebés hasta la edad de 10, 11 años. ¿Ok? Luego vamos a abarcar la adolescencia y por supuesto vamos a abarcar en la adultez para autoevaluarnos nosotros y por supuesto si tenemos hijos adultos, cómo los podemos apoyar. Bueno, lo primero, cambios bruscos y repentinos en su forma de ser. Es decir, mi hijo era extrovertido, era juguetón, le gustaba hacer ciertas cosas y de repente hubo un cambio. Los cambios son súper, es el primer indicador, algo pasó, hay que estar atento. ¿Ok? O todo lo entonces ya él empezó a ser más callado, se aísla, no es como antes, o viceversa, él era muy tranquilo, muy callado, muy obediente y resulta que de repente está agresivo, explosivo, entonces hay que vigilar los dos extremos. Hay que estar muy atento porque sus signos se ven en su forma de actuar. Recuerden que como afecta sus pensamientos, sus emociones, ellos lo van a manifestar con su comportamiento, con su forma de actuar. Luego tenemos el aislamiento o falta de interés en sus actividades, como yo le estaba comentando. Por supuesto, se afectan los hábitos en la casa. Come mucho, come poco. Duerme mucho, duerme poco o no puede dormir o está muy inquieto. Entonces hay que estar muy alerta, no se quiere bañar, no quiere hacer las tareas, todo lo que es los hábitos en la dinámica del hogar se empiezan a hacer.
yo quiero, ya he mencionado varios indicadores. ¿Qué me gustaría que hiciéramos esta dinámica? Quiero que por favor, mamá, papá, que estás en casa, ve anotando cuáles indicadores, vamos a ir haciendo como una checklist. Bueno, mi hijo hace esto y hace esto. Ustedes mismos vayan haciéndolo para después en la ronda de preguntas y respuestas, que vamos a tener una media hora donde vamos a interactuar. Ustedes me dicen qué indicadores tiene para ver qué orientaciones les podemos brindar. ¿Ok? Entonces, otro de los indicadores que vamos a ver es que hacen pataletas y berriches constantemente. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta con respecto a la edad. Es decir, es muy esperado que los niños muy chiquitos, estoy hablando de un año, menos de un año, 2 añitos, hagan berrinches. O sea, es esperado para su edad los berrinches, porque es su manera de manifestar las emociones y tiene muy poca tolerancia a la frustración, es decir, a que le digan que no. Entonces, pero resulta de que se intensifican, los papás ves que ya son muy constantes y se desbordan demasiado. Yo me acuerdo de un caso que yo tuve un niño de 2 años que me llevaron a consulta y el niño tenía 2 añitos y hacía unos berrinches que incluso se golpeaba la cabeza. O sea, la mamá no lo podía contener y era una criaturita de 2 años. Entonces ya estamos viendo que hay episodios de pataletas y berrinches que otro papá diría, no, pero métele 2 nalgadas o regáñalo, castígalo, eso es falta de carácter. No, lo que va a hacer es intensificar y cuando hicimos la evaluación del niño parecía ser, parecía no, era algo biológico, así que no importa cuántos castigos o golpes le hubieses dado, el niño no iba a modificar la conducta, más bien la intensifica. Atentos con eso. Hay que descartar muchísimo la parte orgánica. A veces esos malos comportamientos, niños mal portados, lo que tienen es alteraciones neurológicas y no lo sabemos. Así que sí es un signo de alarma. Ok, no colabora con sus obligaciones ni sigue instrucciones. Antes lo hacía, ya no lo hace. O desde pequeñito yo estoy notando de que yo le hable, pareciera que le hablara a la pared. No me presta atención, no hace caso, no sigue rutinas, no sigue órdenes, es desafiante, niega y hay que observar muy bien en qué contexto lo hace. Si nada más es en la casa o también lo hace en el colegio. Uno de los indicadores principales de que podemos estar ante algo orgánico, y eso siempre lo evaluamos nosotros en la historia clínica, en las primeras consultas, es que evaluamos en qué contexto se da, porque si el niño se puede modular en el colegio, pero no en la casa, ya nos está diciendo que hay que revisar qué está pasando en la casa de que el niño no sigue instrucciones y puede deberse a la dinámica familiar. Entonces, ya estamos viendo que no es simplemente que haga esto, sino que hay que ver en qué contexto lo hace y sobre todo la edad que tiene para ver si es esperado para su edad. ¿Ok? Luego tenemos, ok, creo que me fui para atrás. Ahora sí. Intranquilidad y problemas para concentrarse. Esto es muy común. Lamentablemente actualmente a la gente le dice, no, es que mi hijo es hiperactivo. Ay, que es hiperactivo. No, que tiene TDAH. No, o sea, el trastorno de déficit de atención y hiperactividad es un trastorno que requiere evaluación de hasta el neurólogo para yo poder determinar. A veces me llegan informes de docentes que me los diagnostican, cuando ese diagnóstico ni un psicólogo solo lo puede hacer, o sea, tenemos que evaluarlo el neurólogo, el psicólogo, hacer visitas en el colegio para dar un diagnóstico. Entonces, no etiquetemos y digamos, ay, es intranquilo, es hiperactivo. Hay que observar si ese indicador está. Nosotros tenemos escalas, medidas que hacer acorde a la edad, porque obviamente, si yo te doy este ejemplo, te doy el caso de un niño que te digo, mira, yo tengo un niño que no se puede concentrar ni 2 minutos, sale corriendo, si le dices que no, hace un berrinche y se tira al piso, y tú vas a decir, cónchale, ese niño. Pero si yo te digo que tiene 2 años, tú dices, ah, no, ok, pero si te digo que tiene 10, tú dices, cónchale, ya va, un niño de 10 años ya tiene madurez para autorregularse más que un niño pequeño. Entonces, ya no estamos viendo que depende del contexto, pero también depende de la edad. Bien, ay Dios, me estoy echando para atrás. Ok, grita, te desafía y tiene comportamientos agresivos. Un signo de alarma clave es cuando agresividad.
pega a los compañeritos, le pega a los hermanos, muerde. A veces no es agresivo físicamente, sino verbalmente. Puede gritar, puede decir groserías, si estamos hablando de niños más grandes, tira cosas, rompe cosas, daña los juguetes. A veces lo normalizamos tanto como que, ay, son cosas de niños. No, la agresividad no es no hay que empezar a normalizarla, ¿ok? Bien. Otro de los indicadores súper clave, sobre todo en niños, es regresión a conductas que ya habían dejado de hacer. Esto se ve muy común en niños que ya habían dejado el pañal y se empiezan a orinar en la cama, se empiezan a chupar el dedo. Hay contextos donde se entiende y no es tan alarmante. Por ejemplo, mi hijo tiene 4 o 5 años y ya dejó el pañal y ya no se chupa el dedo ni nada, pero nació su hermanito. Entonces ve un niño muy chiquito o hay un bebé en la casa y empieza a imitarlo. También hay que abordarlo, pero ok, ya entendemos un poco el contexto. Pero ¿qué pasa con tu hijo que se empieza a orinar en la cama? Muchos papás tienden a regañarlo, a castigarlo, en vez de indagar las causas. Yo tuve un caso de un niño que me llegó donde se orinaba en la cama, había cambiado en el colegio, la mamá estaba preocupada y lamentablemente después de hacerle las evaluaciones, que venía acompañado con otros síntomas, descubrimos que era un niño que estaba sufriendo abuso sexual. Entonces, fíjense cómo desde un indicador tan pequeño podemos llegar a diagnosticar o podemos, acompañado de un proceso de evaluación, pueden haber otras causas. Y así terminarás matando al niño a golpes, el niño no iba a mejorar. Entonces, a veces no es falta de disciplina. Sobra aclarar que nosotros aquí en Rapport estamos en contra del maltrato infantil, ni nalgadas, ni golpes. Hay muchas maneras de disciplinar. Como yo siempre digo esta frase que me encanta, amor, ¿ok? Disciplina sin amor es maltrato y amor sin disciplina también lo es. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad de establecer límites sin agredir física o verbalmente. Así que si no saben cómo, ustedes saben que aquí vamos a estar dando un taller mensual para darles estrategias y recursos para ponerle límites a los niños, a los adolescentes, sin necesidad de tener que recurrir al maltrato. ¿Ok? Olvidándonos de todos esos patrones y modelos que aprendimos en casa. Bien, tendencia a agrandar o a exagerar los problemas. ¿Ok? Esta tendencia de agrandar o exagerar los problemas se da muy común en niños que como que se victimizan demasiado y ante cualquier cosa, y uno ve que son niños que lloran mucho, que son dramáticos, que exageran demasiado las cosas, se victimizan y te lo dicen en verbalizaciones como, ay, es que no es culpa mía, es culpa de la maestra, es culpa de mi compañerito. Y son niños que no asumen responsabilidades y exageran demasiado, dramatizan. Tú lo ves, uno ve, yo era una de esas niñas, ojo, doy ejemplo propio, yo era una niña que exageraba tal, y por supuesto por desconocimiento de mis padres y porque antes, hace unos años, la salud mental no se hablaba, era un tabú. En cambio, ustedes ahora tienen la información que no tenían mis papás. Y eso era un indicador de que algo me estaba pasando, que ya yo llegué después a resolverlo en la adultez y gracias a Dios me hice psicóloga y bueno, pude atenderlo y pude, pero muchos de personas que crecen y no conocen estas cosas y pues viven con ese malestar. Así que atentos porque también no es que, ay, es que él es así como medio dramático, no, eso es un indicador que nos está, que algo está pasando, ¿ok? Rechazo o miedo de ir al colegio. Ok, yo puedo entender que los niños chiquiticos cuando empiezan clases lloran, se sienten mal, no quieren ir, pero es un periodo de adaptación. Pero si es constante, no quiere ir, siente miedo, llora, las maestras te van empezando a manifestar esas situaciones. Es un indicador. Te dan quejas, contactos de su conducta en la escuela. A veces solamente nos llama la atención cuando el niño va mal en rendimiento académico, pero no prestamos atención y decimos, no, es que es que la maestra lo tiene agarrado. No, que esto, y es el pan día de las maestras que me dicen es que no viene. Y lamentablemente muchos de los niños que más problemas tienen de conducta son los que menos los papás aparecen. Y ahí eso nos está dando
ya indicios de por dónde van los tiros, como dicen por ahí. Entonces, atentos con eso, ¿ok? Eh, hay que hacernos, hay que crear ese enlace y ver qué está pasando. No es que tu hijo es un mal portado, es un grosero, algo está sucediendo y hay que ver si es en la escuela o está manifestando en la escuela el malestar que puede estar vivenciando en otro lado. ¿Ok? Por supuesto, el bajo rendimiento académico, que lamentablemente es ya es el único motivo que a veces llevan a los niños al colegio. Es que está saliendo mal, es que quiero saber qué tiene. Entonces, a veces el bajo rendimiento se puede deber a un trastorno del aprendizaje o se puede deber a alguna alteración neurológica, una discapacidad o sencillamente es un indicador del malestar que emocional y psicológico que está viviendo. ¿Ok? Llora con facilidad o está muy irritable, tiene que ver igual con las pataletas. No, es que él es muy llorón. Ay, no, que él siempre se la pasa amargado, que él es un ogrito. Ya va. Hay que indagar porque no es natural, o sea, por naturaleza los niños son alegres, son divertidos, curiosos. Un niño que siempre está irritable, que llora fácilmente, es un niño que hay que observar qué está pasando. Ya a veces nos hemos acostumbrado que él es así y es que está viviendo un malestar desde hace rato que no hemos atacado o no hemos abordado. No le gusta quedarse solo, es muy temeroso. Tengo niños que no les gusta quedarse solo, que tienen un apego ansioso. O sea, es normal que quieran estar con sus figuras de apego, pero a veces pasa que los niños pues son muy dependientes y a veces me llaman a consulta, no tiene amigos, todo el tiempo está conmigo, a veces por falta de espacios para sociabilizar y a veces es sencillamente porque el niño está siendo incluso, no sé, víctima de bullying. O sea, hay tantas cosas por las que pueden estar presentándose que hay que estar alerta. Notas que hace cosas que no son esperadas para su edad. Este yo diría que es el indicador número uno. Como yo les decía, o sea, no es lo mismo que un niño chiquito haga un berrinche, tenga poca atención, porque es normal, a que lo haga un niño de 10 años. Y por supuesto, este indicador es muy importante en el área sexual. A veces vemos comportamientos que no son esperados en niños muy chiquitos y como no pueden hablar, no pueden verbalizar, por ejemplo, un tipo de abuso. Y teniendo conductas que no son esperadas para su edad, conversaciones, juegos, nos puede estar indicando de que algo está pasando. Así que atentos con esto. Bien, entonces hasta aquí abordamos la parte de la niñez y vamos a hablar con los adolescentes y se nos va a unir nuestra querida orientadora Georgiari. Georgiari, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bien, ya va para anclarte. Ok, bueno, Georgiari nos va a hablar de su experiencia y cómo nosotros ahora podemos identificar en la adolescencia y también en la adultez. Bien, Georgiari, el micrófono es tuyo. Buenas tardes. Agradecida de estar otra vez acá compartiendo con ustedes en este nuevo año. Eh, Vamos a ver un poco cuáles son esos signos de alarma en adolescentes. Me gustaría que en el chat, si hay padres de adolescentes, levantaran la manita para saber más o menos cómo estamos aquí los papás de los adolescentes, porque los papás de los adolescentes en su mayoría tienen una característica particular, que es que cuando empiezan a crecer, se empiezan a desprender un poco. Es normal y es esperado que en la adolescencia los chicos y las chicas empiecen a estar más con sus padres, con sus amigos, a hacer cosas individuales para ellos solos, pero eh, hay como una línea fina entre los padres que o son demasiado sobreprotectores o aquella otra que los deja hacer y todo lo demás, como decía Eliana, ni tanto ni tampoco. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos equilibrar esos padres de esos adolescentes. La siguiente. Vamos a ver los indicadores. Bueno, tenemos el primero y por la que se queja la mayoría de los papás. Se la pasa todo el día en el celular, jugando en los videojuegos, jugando en la computadora, en la tablet. Y si bien es cierto que estamos en una espectacular era digital que nos facilita muchas cosas, sí, es bastante preocupante cuando un niño, niña o adolescente, no lo voy a, a reducir solo a la adolescencia, porque también puede pasar en la niñez, es que pasen mucho tiempo en las pantallas. Hay que ver por qué.
¿Por qué está tanto tiempo en las pantallas? ¿Qué está viendo? Hay que supervisar. La siguiente. Dificultades para aprender a hacer sus tareas. Esto tiene que ver mucho también con la parte del rendimiento académico, que es un gran motivo de consulta y es por mucho por lo que los papás refieren a sus hijos a psicología o orientación. Vamos a ver por qué se le está dificultando. ¿Es por un problema emocional o es por un problema de aprendizaje? ¿Está teniendo dificultades de aprendizaje, dificultades cognitivas, o es porque está pasando por un mal momento? Porque cuando pasamos por una situación difícil, algo nos está afectando mucho, que, ¿cuáles son los indicadores más presentes? Que no, nos cuesta concentrarnos, nos cuesta prestar atención, nos cuesta memorizar. Entonces, vamos a ver a qué se debe eso. La siguiente. No colabora con sus obligaciones ni sigue instrucciones. Al igual que en la niñez, si de pronto ya venía eh, haciendo lo que sus papás le recomendaban o le decían y de pronto lo deja de hacer, explota fácilmente, dice que no quiere, hay una negativa constante o simplemente nunca lo ha hecho y ahora es más difícil porque es adolescente y tiene como mayor tamaño, mayor edad y mayores palabras para defenderse o para decir lo que piensa. Vamos a ver qué está pasando. La siguiente. Grita, te desafía y tiene comportamientos agresivos. La agresividad es un indicador clave en cualquier etapa del ciclo vital, en cualquier etapa de la vida. O sea, ¿por qué una persona es agresiva? Vamos a ver qué está pasando. Porque la agresividad es la consecuencia de muchas emociones contenidas, empezando por la rabia. Entonces vamos a ver por qué son esos comportamientos desafiantes, qué hice yo como papá o qué está sintiendo mi hijo. O sea, pueden ser muchas cosas y solamente estamos viendo la conducta y no estamos y a lo mejor no vemos que pueden haber muchas otras cosas detrás de esa conducta. La siguiente. Lo notas inseguro y temeroso o con problemas de autoestima. Eh, Hay que revisar, al igual que en todas las demás, hay a veces que los chicos, y los he visto, que son muy tímidos o que tienen problemas de autoestima, tienen como una característica física que es que se encorvan mucho y están, por lo menos las chicas que tienen el pelo largo se tapan la cara, están muy disconformes con su cuerpo y eso se nota a kilómetros de distancia. Eso no quiere decir que de pronto una persona que sea muy extrovertida no tenga problemas de autoestima, pero es como un indicador muy visual que se puede ver. Entonces, ¿qué está pasando? Y a veces estos chicos son como eh, obviamente no quieren hablar de lo que les pasa y mucho menos si no tienen una confianza ya entablada con sus padres. Entonces, a veces los padres se preocupan, se dan cuenta de esos indicadores, pero simplemente como no hay una confianza de años o no hay la forma de poder abordarlo. Se aísla y no tiene amigos, también tiene mucho que ver con el punto anterior, que simplemente esos mismos problemas que tiene de autoestima y consigo mismo hacen que se aísle o esos problemas son demasiado para el adolescente que simplemente prefiere resolverlo o hacerlo solo. ¿Por qué lo hace? Vamos a ver. La siguiente. Ya va, tengo un problemita técnico de mención. Listo, volví. Ajá, se la pasa irritable y con pereza todo el día. Sí es verdad que en la adolescencia dormimos mucho, no sé si a ustedes les pasó, vamos a recordar un poquito también nuestra adolescencia, papás, cómo fuimos. Eso también nos va a ayudar a conectar mucho con los adolescentes, pero cuando es muy constante, ¿por qué esa irritabilidad? Está bien que un día nos levantemos de mal humor, pero todos los días. Está bien que un día durmamos hasta tarde, pero todos los días, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ese adolescente en ese estado? Siguiente. Siguen modas ciegamente para agradar a los demás. Esto tiene mucho que ver cuando la persona no, o el adolescente, si bien es cierto que está descubriendo muchos aspectos de su personalidad, tiene mucho que ver con el hecho de que sale una moda y la sigue, y va por otra. Entonces, no hay como concordancia de lo que realmente quiere o lo que quiere descubrir de sí mismo. Entonces, es por esto que vemos muchos adolescentes que podemos decir coloquialmente no tiene personalidad.
Ese también es un indicador que nos puede sugerir que tiene problemas de autoestima, que no sabe qué es lo que quiere y referirlo a un profesional, si es necesario. No se quiere bañar y descuidar su aseo personal. Eh, no quiero generalizar, pero pasa mucho en hijos varones que cuando llegan a la adolescencia, las madres más que todo, y bueno, los papás también, luchan porque los hijos se bañen. También pasa en las chicas, pero mayormente es en los chicos. Si bien puede ser como algo del género, por así decirlo, de ellos, sí es importante revisar a qué se debe que esté descuidando su aseo personal. ¿Por qué motivo? Si es por pereza, porque no le da la gana, si es porque se siente mal, si es porque, bueno, ahí pueden ver múltiples factores. No simplemente es porque te quiere llevar la contraria, por si acaso. ¿Ves que no come o come de más? Por una preocupación constante por su imagen. O sea, le preocupa mucho su cuerpo, por cómo se ve, que si de pronto estoy muy gorda, quiero hacer dieta, o si estoy muy delgada, quiero ser un poco más voluptuosa, o simplemente no me siento conforme con mi cuerpo. Entonces, dejo de comer o como en exceso. ¿Duerme mucho o se acuesta tarde o no duerme casi? Sus hábitos de sueño, aquí en Rapport respetamos mucho lo que son los hábitos de sueño porque son importantes. A ver, si nosotros no dormimos bien, es muy esperado que nos paremos con irritables, molestos. Entonces, una cosa tiene que ver con la otra. ¿Qué está pasando con ese sueño que está siendo alterado? Vamos a revisar. La siguiente. Hay rechazo y se escapa de la casa o del colegio. ¿Qué pasa con ese adolescente que no quiere estar en casa? ¿Qué está pasando en casa que se quiere ir? ¿Qué está pasando en el colegio que no quiere estar y se va? Porque hay muchos adolescentes que, por ejemplo, no quieren estar en su casa, pero quieren estar en el colegio porque están sus amigos, por ejemplo. Pero vamos a ver qué está sucediendo, porque eso tiene más que ver con el adolescente, es ver lo que está pasando en el entorno familiar, que el adolescente quiere estar lejos de eso. Se la pasa yendo a fiestas, bebe alcohol, tiene sospechas de consumo de drogas, no hay que ser un experto para saber que si ya se están presentando esas conductas que no son, está bien que salga a una fiesta de vez en cuando, pero que sea recurrente, ¿por qué lo está haciendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Quieres olvidarte de tus problemas? ¿Por qué estás llegando a consumir tanto alcohol? ¿Por qué bebes tanto? Si bien es cierto que en nuestra cultura maravina maracucha, aquí Zulia, es muy esperado que los adolescentes empiecen a beber a temprana edad y de hecho eso se les aplaude. Entonces a veces sin querer le forjamos o se les forja ese hábito. Entonces, de alguna manera, no hay que normalizarlo. Siguiente. Creo que viene la siguiente. Ajá, indicadores de alarma en adultos. Esto, como dijo Daniela al principio, nos va a ayudar a nosotros, papás, docentes, si hay docentes acá, y si tienen hijos que ya son mayores de edad. Pensamiento sobre la muerte o suicidio. Este indicador no solamente se presenta en la adultez, se puede presentar en cualquier etapa de la vida, de la adolescencia, pero los grupos etarios más vulnerables son entre adolescentes y adultos jóvenes que se suicidan y mayormente la tasa en hombres es mucho mayor con respecto a las mujeres sobre el suicidio. Entonces, ¿cómo se ven esos pensamientos sobre muerte? Ya no te van a decir directamente me quiero matar o me quiero suicidar, pero sí es como que hay una apatía hacia la vida. No quiero, no me gusta cómo vivo, no me siento conforme, me gustaría estar en otro lugar, qué se sentirá irse al cielo, o cualquier cosa. Esos pensamientos, esos indicadores son muy importantes y de hecho es un directo al psicólogo incluso, porque es una vida que se puede perder. Siguiente. Agresividad, violencia física o verbal o contra sí mismo u otro. A ver, digamos que es un adulto que cuando se molesta golpea las paredes o que agarra las cosas y las tira. ¿Por qué llegar a esos extremos? También le puede pasar a un adolescente. De hecho, le puede pasar hasta a un niño. Pero, ¿qué está pasando con esa agresividad? ¿Por qué está siendo agresivo? ¿Por qué reacciona así? Y mientras más siga avanzando la persona, que se siga desarrollando, que siga creciendo,
la agresividad como que se sigue asentando de alguna manera. Y es la única forma que tiene, y al adulto, cuando ya tiene más de 25 años y nunca lo trabajó, se le hace mucho más difícil trabajar en esa agresividad. ¿Ok? Entonces, es un indicador para referirlo a consulta y ayudarlo. Agitación o intranquilidad, siempre quiere estar haciendo algo y se le nota que está agitado y está en este plan, y va para allá, y va para acá, y hace esto, y hace aquello. Entonces, ya va, ¿por qué estás tan así? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, eso como padres de hijos adultos, quiero hacer un breve paréntesis acá. eh, ya son adultos y nosotros podemos darle observaciones de lo que nosotros vemos, pero sí es un poco más responsabilidad del adulto, del hijo adulto, qué quiere hacer consigo mismo, ¿ok? Y es aquí el tema de trabajar que no es culpa netamente de los padres, llega un punto en la vida del adulto, de nosotros los adultos, en que tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos, ¿ok? Siguiente. Dificultades para dormir, sigue siendo un indicador persistente, desde la niñez siempre va a ser importante abordarlo. Crisis de pánico y ataques de ansiedad. Aquí la psicóloga Eliana me corrija si me equivoco. Los ataques de pánico dan de manera súbita, o sea, de pronto, y uno siente que se pareciera que te fuese a dar un infarto, que te fueses a morir. En cambio, los ataques de ansiedad, a diferencia del de pánico que te da de pronto, es como de forma más progresiva. Corrígeme, Deliana, si me equivoco. Y hay una constante preocupación por el futuro en los ataques de ansiedad. Siguiente. Mal humor e irritabilidad constante sigue siendo un indicador persistente en la adultez que tiene que ser observado. Siguiente. Ajá. Ya terminamos por aquí. Lo que pasa es que hay muchos indicadores de la adultez que se relacionan también con la adolescencia, que no necesariamente, incluso con la niñez, pero como digo, mientras más pasa el tiempo y padres de hijos, de hijos pequeños, de niños, si ven estos indicadores que ya Deliana mencionó, no dejen que sea demasiado tarde, porque nosotras como profesionales hemos sido testigos de cómo afecta muchísimo la vida y el desarrollo en la vida adulta. ¿Ok? Entonces, si has sufrido cualquiera de estos tipos de maltrato o abuso o trauma, puedes acudir a tus profesionales de confianza. Ok, si tienes discusiones recurrentes con las personas cercanas a ti, eres una persona que pelea por todo, es un político que pelea por todo. Vamos a ver qué está pasando y qué podemos hacer. Siguiente. Ok, problemas económicos y recurrentes. Económicos recurrentes y escasez, perdón. Por lo general, de hecho, creo que es primera vez que Deliana y yo ponemos esto en las láminas porque nos hemos dado cuenta, ella y yo, como profesionales, que los problemas económicos acarrean problemas de salud mental. Si no tenemos las posibilidades de suplir nuestras necesidades básicas, va a ser muy difícil que podamos suplir nuestras necesidades de seguridad, nuestras necesidades emocionales, entre otras. Entonces, yo sé que vivimos en una realidad venezolana bastante compleja y difícil, no hay que dejarla de lado, pero esto es un indicador de problemas de salud mental. Tristeza profunda o falta de motivación. Definitivamente en la vida adulta chocamos con muchas responsabilidades, eh, el trabajo, la economía, cosas que pagar, cosas por hacer, hijos que criar, de tenerlos. Entonces, todo ese estrés acumulado nos puede llevar a esto que vemos acá escrito, falta de motivación y no querer hacer nada. Y hacer las cosas por hacerlo. Y a veces eso afecta mucho en la crianza, porque criamos por criar. Y no porque, pero es porque nos sentimos mal, no porque no queremos a nuestros hijos. Siguiente. Ok, aquí vamos a dar unas recomendaciones generales, son un poquito genéricas, pero que no dejan de ser importantes. Bien, bien, Georgie. Ok, ahorita Georgie nos sigue acompañando, voy a continuar aquí con ustedes y vamos a hablar, como dice Georgie, de algunas recomendaciones básicas, ¿no? De qué podemos hacer. Como yo le estaba comentando, para seguir con el tema de la metáfora esta
de qué hacemos nosotros cuando nos empezamos a sentir mal o tenemos problemas de salud, lo primero que hacemos es buscar el acetaminofén, un tecito, tal, no salimos corriendo a buscar ayuda profesional. Entonces yo quiero que vean esto como su acetaminofén, su problema, su tecito, esas cosas que ustedes tienen a la mano que pueden empezar a utilizar para sentirse bien, ¿no? Primero, psicoeducarte, o sea, y quiero agregar aquí que psicoeducarte tiene que ver con fuentes confiables. Ahorita cualquiera es coach porque hace un curso de 5 minutos. Cualquiera te viene y te quiere dar un consejo, hay que hacerlo de fuentes fidedignas, o sea, buscar artículos de especialistas, verificar y por supuesto aprovechar ahorita que estamos en la era digital y del conocimiento, pues todo está a la mano. Entonces, por eso no es tanto ahora de, de dónde puedo conseguir la información, sino de quién y empezar a filtrar. El tema de cuidar tu cuerpo, eso es clave, o sea, yo sé que no es que por el estilo de vida de los papás, Jorger y yo hemos visto que a veces no tienen casi tiempo. O sea, imagínate si tienes varios hijos, si trabajas, si tienes otras responsabilidades, o sea, es mucho. No podemos pedir como que tengas la disponibilidad de ir al gimnasio todos los días. O sea, simplemente moverte, ¿no? Mover tu cuerpo y trabajar eso. Bien, Georgie, ¿quieres decir algo? Sí, y yo quería contar en esto de cuidar tu cuerpo, es escucharlo también, porque a veces nuestro cuerpo habla por nuestras emociones. Entonces, si queremos cuidar nuestra salud mental, tenemos que estar también alerta a los indicadores que tiene nuestro cuerpo. O sea, de pronto me duele la cabeza, pero es porque o no comí, o me estresé demasiado, le grité muy fuerte a mi hijo, lo regañé muy mal y quedé como muy alterada. Entonces, cuidar tu cuerpo también tiene que ver con esa parte de escuchar y observar cómo está reaccionando a ciertos estímulos. Bien, y también el tema de cuidar tu salud física, como dice Jordi, o sea, yo no voy a tener la misma paciencia, consideración hacia mi hijo si me siento mal, ¿ok? Si no me siento bien, si me siento indispuesta. El descansar y diviértete, ¿ok? A veces se nos olvida eso, el tema del descanso, del dormir bien, que es la siguiente, y de divertirse, de tener su espacio de ocio, de liberar y estar mejor. El tema de la alimentación sana, o sea, ya se han hecho estudios, o sea, no es porque, ay, sí, alimentación sana, no, se ha hecho estudios donde ciertos productos, por ejemplo, azúcar, eh, alimentos altos en harinas, alimentos procesados, afectan la salud emocional de la persona, o sea, sube niveles en la sangre, en la bioquímica corporal que se ven afectados. Entonces, ya no es algo simplemente, ay, alimentación sana, sino, y no se trata de llevar una vida fit, sino de al menos de comer lo más balanceado posible para cuidarte dentro del presupuesto que todos tenemos, ¿no? Eh, y por supuesto, aquí es donde vengo yo y siempre comento a, a los papás que no estamos solos, ¿ok? No estamos solos. Si todo esto que tenemos por aquí, si todo esto que le hemos dado estas recomendaciones generales, si ese acetaminofén o tecito en casa no te sirve para solventar esos problemas, hey, buscar consejo, ¿ok? Hay personas que antes de ir a buscar ayuda profesional van, si son creyentes, van al pastor, al cura, o le piden consejos a la vecina, a la comadre, eso no es tan mal. Yo siempre le he dicho a las personas que podemos buscar consejos, pero ¿a quién pedimos consejos? O sea, le voy a pedir consejo a mi vecina de cómo tratar a mi hijo cuando la relación con su hijo es fatal. O le voy a pedir consejo a mi vecina de cómo lidiar con cierta situación donde yo veo que ya está más complicada aún. Entonces, o pedirle consejos de pareja cuando sabemos y escuchamos de nuestra casa cómo se viven matando a gritos, a insultos. Entonces, también buscar consejos, de eso se trata, buscar la ayuda profesional, ¿no? Entonces, si estas recomendaciones no te funcionan y tú ves que esos indicadores siguen ahí y están juntos y identificados, ahí es donde buscamos la ayuda profesional de orientadores, psicólogos o psiquiatras o cualquier especialista en salud mental. Y aquí quiero hacer hincapié por el tema del tabú que tenemos de que los psicólogos son para locos. Y yo siempre completo esa frase y yo digo,
el psicólogo no es para loco, lo verdaderamente loco es necesitar ayuda y no buscarla. De hecho, es como si usted estuviera enfermo y se sintiera mal y no quisiera ir al médico. Así nos vemos, pero con el tema de la salud mental. Entonces, esto se debe a muchos tabú y tenemos que soltar, ¿no? Tengo miedo que me mediquen, tengo miedo que me van a decir, que me vengan a decir que mi hijo está loco, de que es mi culpa. Entonces, hay que estar muy atento con eso y permitirnos recibir la ayuda, ¿ok? Entonces, Georgie, ¿quieres complementar con algo? Sí, teniendo en consideración lo que dijo Deliana al inicio del taller sobre la diferencia entre los problemas de salud mental y los trastornos mentales o las discapacidades psicosociales, aquí hago una acotación de que los orientadores atendemos problemas de salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo sé que hay en colegios orientadores, ¿ok? Entonces, no dejemos, yo sé que un orientador no va a dar basto para todo un plantel, casi inhumano. Sin embargo, si tenemos a un orientador cerca, podemos hacerle la pregunta, podemos decirle, ¿me puedes ver a mi hijo? A ver si se ve contigo, lo refiero al psicólogo, a ver si es un problema de salud mental o si es una... O sea, ver qué tenemos, qué recursos también tenemos cerca, ¿ok? Bien, y con eso complementar, que a veces me preguntan, Deliana, ¿a qué voy? Identifiqué estos problemas. ¿Será que voy a un psicopedagogo? ¿Voy a un orientador? ¿Voy a un psicólogo? Siempre surge mucho esa pregunta y la respuesta va a estar, ve a lo que tengas primero. Primero y principal, yo digo que es peor que nada. A veces no tenemos los recursos y a esto les quiero hacer la invitación que aquí en Rapor obviamente ahorita va a venir nuestro momento de publicidad, por supuesto, y vamos a comentarle pues nuestros servicios pagos, pero sí que el dinero nunca sea impedimento para ustedes para buscar la ayuda. Nosotros tenemos líneas, centros gratuitos donde también pueden acudir y esta comunidad se trata justamente de apoyarnos. Entonces, a lo que me refiero es cuando yo voy a un capaz al psiquiatra. Bueno, primero, si es lo primero que usted tiene a la mano, vaya y el psiquiatra va a determinar si necesita ayuda psicológica o medicación. Mayormente un buen abordaje incluye medicación e incluye psicoterapia en casos más graves. ¿Se acuerdan de que pueden ver los problemas leves, moderados, graves, a corto, a largo plazo? Entonces, lo más importante, por ejemplo, tengo problemas leves o moderados que entran dentro de los parámetros de la normalidad, que decimos nosotros en psicología que no tiene que ver con trastorno, puedo acudir a un orientador si es lo que tengo a la mano. Si ya veo que tiene algún tipo de condición o trastornos o problemas más graves, puedo acudir a un psicólogo o a un psiquiatra. Lo importante es, como yo siempre le digo, vayan para donde usted pueda ir primero. ¿Ok? Y por supuesto, nosotros aquí, momento de publicidad para ya cerrar y abrir con la ronda de preguntas y respuestas. Lo que le queremos comentar es qué hacemos nosotros aquí en Rapor y cómo nosotros lo podemos ayudar. Como lo mencionamos al inicio, a través de psicoterapia individual, psicoterapia familiar o psicoterapia de pareja. Muchas personas no saben que brindamos estos servicios. Usualmente estas tres lo doy yo y también tenemos otra colega en el equipo que también atiende. La psicoterapia siempre las ofrecemos ya después de un leve asesoramiento y ver si es lo que realmente lo que necesita, porque esto ya se da a cuando estamos ante situaciones o trastornos o incluso problemas más complejos que requieren de una intervención psicoterapéutica. En cambio, ofrecemos a las personas que tienen problemas más leves o requieren simplemente como ese pujoncito de qué hacer, a dónde acudir. Tenemos sesiones de orientación familiar, que en este caso las doy yo, y la orientación psicosocial para adolescentes y adultos que la atiende nuestra querida Yordari. En este caso, también nosotros ofrecemos paquetes de evaluación e informe psicológico a las personas que están, por ejemplo, aquí presencial en Maracaibo, Venezuela. Nosotros hacemos visitas a los colegios. Eso es como que algo que nos ha caracterizado y les ha gustado mucho a nuestra comunidad. Pero también atendemos online a personas y hacemos evaluación y remitimos informes aquí en Venezuela. Así que a las personas también queremos comentarles que tienen eso a la mano. Y por supuesto, como que lo que nosotros queremos ayudar y queremos brindarles el apoyo a ustedes, le queremos decir de que nosotros estamos ofreciendo unas asesorías psicológicas gratuitas. Esto para toda nuestra comunidad son sesiones apenas de 20 minutos, no es una consulta.
como tal, es para que ustedes nos conversen cuál es la situación que les aqueja, qué les está pasando y dependiendo de lo que ustedes estén vivenciando, Deliana, ¿será que estoy presentando, me di cuenta en este taller que tengo varios indicadores, hacia dónde puedo ir, dónde puedo acudir? Bueno, tanto Jordari como yo los vamos a estar atendiendo de forma totalmente gratuita para hablar con ustedes estos 20 minutos, darle algunas pautas y por supuesto saber si lo que nosotros le ofrecemos le vamos a ayudar. Y si no, ¿para dónde pueden acudir? Entonces, los que estén dentro de los grupos, para acceder a esto, le vamos a pasar toda la información, el link donde pueden agendar y la intención que lo podemos ayudar. Si ya están viendo esto en referido, están viendo esto en nuestro canal de YouTube, pues déjenos en comentarios que están interesados y por supuesto nosotros le vamos a pasar toda la información o contactarse a través de nuestro Instagram o el número de WhatsApp. Entonces ahí le tenemos nosotros le queremos brindar ese apoyo y esa atención. ¿Ok? Entonces ya para ir finalizando, les quiero recordar nuestra frase de hoy, que es que no existe un hijo o hija mal portado, sino uno que no se siente bien, algo le pasa, no sabe qué hacer y que principalmente tenemos que observarnos si no somos nosotros los que nos está pasando algo y por eso reaccionamos así con nuestros hijos. Entonces, a veces muchos papás me preguntan, ¿qué hago yo en los casos de hijos adolescentes o adultos donde no quieren buscar la ayuda? Eso es un tema que me viene mucho a consulta. Yo a veces le digo a los papás, toma tú la asesoría para ver qué puedes hacer ante esos casos. Hay protocolos a seguir en esos casos de qué hacer cuando la persona que necesita ayuda no la quiere recibir. Entonces, aquí vamos a aperturar la ronda de preguntas y respuestas. Vamos a estar conectados unos 20, 30 minutos, dependiendo de las preguntas que tenga. Pueden aperturar el micrófono, la cámara, comentarnos su caso, de qué se dan cuenta o simplemente dar su feedback de qué les pareció la actividad. ¿Ok? Voy a estar leyendo el chat para ver si dejaron alguna preguntita por ahí y poder guiarlos y orientarlos. ¿Ok? Jordari, no sé si quieres complementar algo. Bien, por aquí estoy leyendo en el chat. Encantada de participar en este taller y aprender un poco más. Gracias, Rapor. Gracias, Mari, por tu apoyo. Eh, bien, por aquí. Por favor, déjenos en el chat qué les pareció la actividad, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no damos por finalizada la actividad. A ver, aquí tenemos a Carmen. Mi hijo tiene 7 años, al momento de comer es muy inquieto. Bien, Carmen. Me encanta porque Carmen entendió el taller. Ella de una vez dijo la edad. Eso me encanta, ¿ok? Lo primero, yo siempre le voy a decir, le digo a los papás, hay 3 preguntas que hacernos cuando nuestros hijos tienen un comportamiento que nos llama la atención, nos hace ruido. Primero, preguntarnos, ¿esto es esperado para su edad? ¿Ok? Ya 7 años, a la edad de 2, 3, 4 años, los niños a veces tienen un poquito de rechazo a la comida, es a veces normal que tengan, pero ya a los 7 ya debería tener hábitos consolidados. Entonces, la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo, con quién lo hace? Bien, a veces nosotros tenemos que ver si es con ciertos alimentos, si es con ciertas personas, cómo es la rutina al momento de comer. Ok, Carmen, tenemos que evaluar ese contexto, si ya el tema y cómo lo han manejado los papás, porque a veces el momento de comer se vuelve tedioso porque al niño se le regaña, entonces el niño da vueltas. También he tenido casos de niños que como los papás no les presta atención, hacen el tema de la comida muy complicado para recibir atención. Esos casos se han dado. Y eso nos lleva a nuestra tercera pregunta que nos tenemos que hacer, el para qué lo hace, qué gana mi hijo. Por ejemplo, siempre lo que gana es un regaño, es una queja, entonces tenemos que estar muy pendientes
de cómo se da todo ese contexto. Y lo otro que te quiero agregar es descartar la parte orgánica. Muchas veces los niños tienen problemas para comer porque tienen malestares, entonces hay que ver cómo está yendo al baño, cómo si tiene otros malestares físicos y también preguntarse desde cuándo lo hace, ¿no? Esas son preguntas que yo hago en el momento de armar la historia clínica. Entonces yo les pregunto a los papás, ok, ¿desde cuándo hay problemas para comer? ¿Siempre ha sido así? ¿Cómo han sido sus hábitos de alimentación? Entonces Carmen va sumando y observar si no, también hay otros comportamientos que se estén dando con el problema de comer. Georgie, ¿quieres comentar algo? Eh, Quería leer el otro comentario que estaba abajo. Ok. Si ya terminaste, que dice, tengo un hijo de 5 años, es muy irritable, no sé si cuando estaba más pequeño y estaba el COVID, lo aislé totalmente y de ahí él cambió mucho y se puso muy irritable con pataletas, impaciencias y no sé cómo hacer. Así como vimos en los indicadores de la niñez, la irritabilidad es un indicador muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces, definitivamente los niños más o menos en esas edades, eh, a los 3 4 años que empieza el kinder y tal, la pandemia definitivamente afectó mucho la parte de la socialización, porque los niños estaban completamente aislados. Entonces, hay que revisar si fue eso precisamente lo que lo afectó o lo están afectando otras cosas. Bien, ahí lo importante es que tenemos un precedente, o sea, tenemos una posible causa. Ajá. Entonces, la irritabilidad, hay que observar otros indicadores, Jorliana. Jorliana, observa si nada más se presenta esa irritabilidad desde cuándo, las mismas preguntas que le dije a Carmen, o sea, desde cuándo lo está haciendo, cuándo lo Esas hace. preguntas se las vamos a hacer en una imagen y se las vamos a pasar por los grupos para que las tengan a la mano y cada vez que se presenten ciertos indicadores, como los que vimos hoy en el taller, ustedes las tengan ahí y digan, ajá, ¿cuándo las presenta? ¿Con qué frecuencia? Y así se pueden ayudar ustedes mismos y tengan mayor información de lo que le está pasando a su hijo. Bien, Jorliana, ¿quieres comentar algo? Vi que alzaste las manos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, Fue muy buenísimo, me gustó muchísimo todo lo que hablaron. Es importante, bueno, yo tengo un hijo de 5 años, como acababa de decir. Él era un niño muy tranquilo, muy amoroso, era muy paciente, obediente, pero cuando llegó la pandemia del COVID, creo que cuando el COVID estaba en su pleno apogeo, bueno, no sé si yo solamente, creo que muchos nos asustamos por lo que estaba sucediendo y yo pues aislé completamente a mi hijo. No lo dejaba salir, no lo dejaba socializar con otras personas porque tenía miedo a que él se contagiara o que nosotros también nos contagiáramos. Desde ahí yo noté el cambio totalmente. Él se volvió irritable, no tiene paciencia, no le gusta esperar. También otras cositas que usted estaba hablando de indicadores, que fuéramos haciendo una listica de lo que podíamos ver en nuestros hijos, es que no le gusta hacer tareas, no le gusta acatar órdenes dentro del hogar. Y si las acata, tengo que repetírselas muchas veces para que él lo pueda hacer. Y lo hace a medias. No le gusta que le digan que no, hace muchas pataletas por todo, si él quiere algo, pataletas, pataletas, y entonces ya es como que, ay Dios mío, no sé qué hacer. Sí, Entonces, hay que tener y perdona que te ataje, hay que tener en cuenta que la edad de escolarización es a los 3 años y como no la sí, tuvo, el tema de acatar órdenes se complementa tanto en casa como en la escuela. ok, Porque en la escuela se dan las instrucciones y, perdón, en la casa se dan las instrucciones, obviamente, pero en la escuela también se refuerzan y eso ayuda mucho. Pero sí. al no tenerlas, va a ser mucho más cuesta arriba que a ciertas edades, cuando el niño ya va creciendo, se le haga mucho más difícil acatar órdenes y hacer ciertas cosas. Y obviamente, como hay malestar, ¿cómo manifiestan los niños ese malestar? A través de las pataletas o los berrinches, como le llamamos. Ellos no van a decir, Sí, me siento mal por esto, sino que van a hacer el berrinche y van a explotar. Bien, sí, correcto. y lo más importante, Jorleana, que ya estamos entendiendo más o menos las causas. Ah, eh, para intervenirlo, como te estaba diciendo yo, o sea, hay que evaluar cómo es la dinámica familiar, cómo es la dinámica de ustedes, cómo es el proceso de sociabilización ahora en la escuela, está en ese periodo
pues ahora de adaptación. Sí, Entonces vamos a tener que ver un poco más detalle para diseñar como que una estrategia y asesorarte. De hecho, pues si quieres agendar la asesoría gratuita, podemos conversar un poquito más de esto y qué recomendaciones más allá te puedo dar. Pero eso es sí, por lo superficial que has comentado, ¿ok? Hay que ver qué hay atrás. sí, Lo que te puedo buscar es buscar herramientas de cómo dar órdenes, ir, sobre todo, la habilidad que se tiene que trabajar ahí es la tolerancia a la frustración. ¿Qué pasa cuando digo que no? Respetar el tiempo de espera, que por supuesto tiene 5 años, todavía está en desarrollo, pero si Y hay el tiempo de espera va a ser muy mínimo en algunas. comparación a un niño más grande. Exacto. claro. Exacto. Entonces, hay cositas que puedes ir haciendo. Pero bien, Jorleana, Ok. espero haber aclarado tu duda. Sí, Si sí. agendas la asesoría en el grupo, pasamos toda la información de la asesoría, podemos conversar un poquito más detallado de eso y darte algunas recomendaciones más puntuales. ¿Ok? Ok, sí, me gustaría bastante. Perfecto, Jorleana. Ahí Entonces, pues, estaremos contigo. bien, bien, tenemos a Luis que nos dice extraordinario el taller. Carolina por aquí nos comenta, son lo máximo, felicidades. Muchas gracias, Carolina, Gracias. siempre fiel aquí en esto. Bien, no sé si Lo tienes, hacemos con amor, mucho amor. sí, lo hacemos con, yo creo que los que nos han seguido y en el canal de YouTube tienen todos los talleres que hemos podido grabar. Por si quieres, hemos tocado muchos temas, hemos tocado el tema de las pataletas, de los berrinches, de la sexualidad, del amor propio, o sea, hemos tocado muchos temas que si son de su interés pueden verlo y pues estar atentos al grupo. Bueno, entonces yo creo que si no hay otra preguntita por aquí, ya vamos a ir finalizando. Voy a finalizar la grabación, pero y para después despedirnos con más calma. Bueno, agradecerles a todos por los que están aquí. Si llegaron aquí en nuestra grabación en YouTube, les agradecemos. Dejen un Recuerden, comentario, llegamos al final. Y y de recuerden las asesorías online gratuitas, agendar. Exacto, aprovechen ahí para que ustedes puedan ver y bueno, aquí estamos para apoyarlos siempre. Escríbanos al WhatsApp, escríbanos en Instagram y bueno, voy a cerrar aquí ya la grabación. Chao, un Eh, placer. Chao a la grabación y ahorita nos despedimos. Nos despedimos nosotros con calma. Ya va, por aquí. Ay Dios, me ganó. A ver. Ujú, ya.